Diario. Empezamos ya con nuestro primer invitado. Se trata del doctor Carlos Alfredo Alviar Burbano. Él es abogado con experiencia en el sector público y privado. Actualmente está trabajando en defensas penales y de derechos humanos. Economista involucrado en proyectos que buscan erradicar la desigualdad social. Abogado defensor del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel. Doctor Carlos Alviar Burbano, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo amanece la capital de la República? La carita de Dios, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, Edison. ¿Se me escucha muy bien? Fuerte y claro. Muy bien, gracias. Excelente. Amanecimos con un poco de frío, pero bueno, siempre con el calor humano y tratando de aportar con el debate que ustedes ponen en consideración de la ciudadanía. Un abrazo para toda la gente que nos escucha a través de Huancavilca. Reiteramos entonces también ese abrazo virtual a través de la distancia. Doctor Carlos Alviar Burbano, definitivamente causó polémica, algunos causó urticaria, corajes, convulsiones, hubo de todo, también algunos saltaron de alegría, de felicidad, por el tema de la liberación del señor Jorge Glas Espinel, luego de haberse aplicado este polémico habeas corpus, según dicen, lo había venido tratando en algunas oportunidades, entiendo que varias veces se había solicitado este recurso y por fin se dio. Pero hubo polémica, digo, porque algunos dicen que no era apropiado, justo en Semana Santa, como así, en fin, una serie de situaciones. En este enjambre de inquietudes y de preguntas, usted como abogado defensor, abogado técnico de la defensa, como es de Jorge Glas, ¿qué nos dice? ¿Cuáles sus argumentos? Bueno, el habeas corpus correctivo es un habeas corpus que se ha desarrollado a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que de una u otra manera a muchos les causó sorpresa, pero sobre todo a quienes no conocen a fondo esta jurisprudencia de este ente. ¿Por qué? Porque existen sendas sentencias. Justamente ayer escuchábamos al presidente de la Corte Constitucional que existe de esta Corte 20 sentencias que regulan el habeas corpus. Dos de estas son muy importantes para entender este caso en particular. La ciudadanía que tiene acceso al Internet podrá revisarlas de esto en la web. Son la 209-18-JH y la 365-18-JH. Estas sentencias determinan una cuestión bastante importante. Primero, el Estado es el garante de los derechos de las personas privadas de la libertad. Creo que ahí no hay discusión, ¿cierto? Sin duda. En segundo punto, las personas privadas de la libertad tienen el derecho a acceder a servicios de salud. Ese creo que tampoco es un punto de discusión. El tercer punto sí es muy relevante y es el de la polémica que ya zanjó la Corte. Y es el siguiente. ¿Qué pasa si es que el garante de los derechos de la salud no puede brindarlos? Es decir, ¿qué pasa si es que el Estado no entrega tratamientos médicos, no da atención médica, no da servicios de salud apropiados a los privados de la libertad, no proporciona medicinas, que también es obligación del Estado? ¿Qué pasa en esas circunstancias? Y es ahí cuando la Corte, en estas dos sentencias, indicó que pese a que hayan personas con sentencias ejecutoriadas dentro de un centro de privación de libertad, pueden entregársele medidas alternativas para seguir cumpliendo su pena desde otro ámbito, y estas incluyen, como en el caso del juez que ha dictado la sentencia, la posibilidad de que las personas vayan a su casa y reciban el tratamiento médico con mejores facilidades. Es en ese sentido que, si es que, vuelvo, repito, conocemos mejor la sentencia de la Corte Constitucional, de esta Corte Constitucional, no de las anteriores, la sorpresa va a ser menor respecto a estos habeas corpus. Ahora, definitivamente ahí hubo justamente la polémica cuando aparentemente vimos casi en vivo y en directo cuando salía el señor Jorge Glas Espinel una vez de la cárcel, y vimos caminando, estaba con una gran sonrisa,
todo aquello. Y después justamente causó polémica escuchar que decía que cojeaba de una pierna, que tiene algunas enfermedades, hipertensión, etcétera. Incluso se escuchó de que, y así se lo hizo público, de que supuestamente había querido atentar contra su vida un 31 de diciembre. Todas estas consecuencias como que contradicen a lo que aparentemente se vio, y por eso justamente causó polémica este tema de el habeas corpus otorgado. Efectivamente, Julio, y bueno, acá más que una consideración jurídica, creo que tenemos que hacer una consideración humana. Y ponernos en los pies de una persona que ha sido 4 años y medio casi privado de su libertad de una manera injusta. El ingeniero Glass debió ser sometido, debió acogerse a la reducción de su pena a través de la prelibertad desde diciembre del año 2020. Entonces, bajo estas consideraciones, tener la oportunidad de cumplir la pena bajo otro régimen fuera de su casa es algo que seguramente es motivo de alegría y de fuerza para el ingeniero Glass. Y además, una cosa muy, muy importante, y creo que esto es lo más importante, el poder reencontrarse con su familia. Él no ve a sus hijos, no pudo ver a sus hijos durante casi 2 años, tampoco a su esposa. ¿Por qué? Porque la última vez que entró su hijo en el 2020 al Centro de Privación de la Libertad, otro de los privados de libertad le indicó, vea, señor Glass, la próxima vez que entre su hijo, no sale de aquí vivo. Ah, caramba. Porque además de las cuestiones físicas, de las cuestiones mentales, de las enfermedades que le aquejaban al ingeniero Glass, también tenía estos atentados contra su vida, ¿no? Verbales, que bueno, gracias a Dios ninguno se materializó, pero entendamos que vivir dentro de esas circunstancias por haber sido vicepresidente de la República, por un linchamiento mediático que fue víctima durante mucho tiempo, debieron ser circunstancias bastante graves. Además, y para finalizar este punto, que bueno, no somos expertos, aquí más bien estamos haciendo ciertas especulaciones, las enfermedades mentales que básicamente afectan al ingeniero Glass en este momento son unas enfermedades sin rostro. Ustedes conocen a personas que ante la sociedad muestran una cara, pero no sabemos exactamente qué están sintiendo por dentro. Vuelvo y repito, no somos expertos y estas son meras especulaciones, ¿verdad? Sí. Hay detalles que obviamente no salen a la luz pública porque de pronto pueden ser manoseadas, ¿no? Por ejemplo, ese detalle que usted nos dice, si ingresaba una vez más el hijo del señor Jorge Glass, no iba a salir con vida. Y obviamente, ¿no? Esa parte psicológica también debe afectar mucho, no ver a su esposa. Pero tenía posibilidad de hablar por teléfono, una videoconferencia. No. Las condiciones de su privación de libertad son como las de cualquier otra. Tan solo tenía acceso en ciertas horas a una máquina de computación con la cual él podía hacer sus estudios. Bueno, ahora esto es menos común, pero hace algunos años esto era bastante común. Con estos medios telemáticos, antes los privados de la libertad podían terminar su bachillerato, realizar estudios de grado y de posgrado universitarios. Entonces, no es que podía conversar con la gente en el exterior. Y esa es la situación. Esa fue la situación real de su privación de libertad. Les reitero que está con nosotros el doctor Carlos Alvear Burbano, abogado defensor del ingeniero Jorge Glass Espinel. Más inquietudes con Julio Orellana. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Por una parte, usted ha mencionado de que ha aplicado ciertos puntos para que el señor Jorge Glass se le dé el habeas corpus, pero justo el día de ayer se conoce una sanción a un juez que le otorgó el habeas corpus a Jorge Glass. ¿Por qué se genera este tipo de confusiones hoy en día a la ciudadanía? ¿Qué es lo que usted puede sacar de conclusiones ante la sanción que se dio al juez que le otorgó el habeas corpus al ex vicepresidente? Desde mi perspectiva, y creo que desde la perspectiva de todos los que pudimos ver, que el día domingo se realizó una reunión entre varias autoridades del Estado, podemos concluir que
fruto de esta reunión que de carácter meramente político, porque fue convocada por el presidente de la República, que no es una autoridad dentro de las funciones del Estado con alguna función directamente en el ámbito de la justicia, vemos que se le acabó el discurso político, al presidente de la República que no iba a meter las manos en la justicia. Está metiendo las manos en la justicia. Es evidente, es claro, es lamentable, pero desde mi perspectiva, ¿por qué realizan estas reuniones? ¿Por qué están atacando a los jueces? Y es justamente porque los jueces son el eslabón más débil de esta cadena. ¿Y por qué? Los habeas corpus correctivos que se han presentado en las últimas semanas son por temas de salud, los conocen ustedes muy bien. Y esto quiere decir que el accionado no es un juez que dictó una sentencia ilegal o arbitraria, sino es la autoridad del Estado que se encarga de la salud, en este caso de los privados de la libertad, es decir, la SNAI. Entonces se está accionando contra el Estado. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? En lugar de dar una contestación a por qué no hay atención de salud en los centros penitenciarios, por qué no hay tratamientos médicos, por qué no hay medicinas, lo que hacen es tirar la pelota al juez y decir él es el culpable, siendo que el Estado, vuelvo y repito, es el Estado como garante de los derechos de la salud de los privados de la libertad, es el responsable, pero no se quiere hacer responsable. Y bueno, y es tan claro esto que nosotros, que estamos acá afuera, también podemos sentir la falta de servicios de salud, porque vamos a un hospital y no nos atienden o nos dan una cita para más tarde. ¿Pero por qué? Porque este gobierno, y así como el anterior, están despidiendo médicos cada semana y vamos y necesitamos un tratamiento médico, necesitamos una atención de salud y nos piden que compremos la jeringuilla. Entonces, todas estas cuestiones que son responsabilidades del presidente, aparentemente las quiere trasladar a otros, y vuelvo y repito, el eslabón más débil de toda esta cadena son los jueces, lamentablemente. Doctor, después de que se le otorgó el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass, vinieron una seguidilla de solicitudes para personas privadas de la libertad, lo que da a entender que, bueno, si al señor Jorge Glass se le otorgó, ¿por qué no a otros? ¿Comienza quizás un abuso de esta medida, doctor? En concatenación a la respuesta anterior, es el abuso del Estado que no otorga los servicios de salud y que no hace cumplir los derechos de los privados de la libertad, el que está definitivamente abusando contra los privados de la libertad. Y de acuerdo al desarrollo constitucional, a través de la jurisprudencia de esta Corte, no se puede entender como un abuso a acceder a servicios de salud, a acceder a medicinas y acceder a tratamientos médicos. Es por eso que como sociedad tenemos que entender primero cómo funciona el habeas corpus, y es así como empecé esta intervención, y después ver efectivamente quiénes son los verdaderos, entre comillas, culpables de, entre comillas, este abuso, que en verdad no es un abuso si es que las condiciones que da un Estado no son las óptimas, ¿verdad? Sin duda. Doctor Carlos Alvear, ahora, como el Estado es garante de derechos, entre ellos obviamente el tema de la salud, y usted también ha hecho una muy interesante referencia, si ya el que está libre, el ciudadano común y corriente, va a un hospital y no encuentra medicina, no encuentra médicos, o le dan una cita para varios meses, incluso hasta 6 meses, tiene que esperar, no se diga un PPL. Ahora, una vez que se entendió de que el señor Glass tiene enfermedades, ¿hubo algún tipo de garantía de parte de algún médico, de parte del Ministerio de Salud Pública, que avalaba, que confirmaba ese tipo de enfermedades? Efectivamente, y este es otro de los puntos de debate que gracias por tocarlo. A ver, en el año 2021, el grupo de detenciones ilegales y arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas
entrega un informe al Estado por los llamados de atención que estuvo haciendo la Defensa Técnica Internacional de Glass y dice, a ver, ¿qué está pasando con el privado de la libertad Glass? Por favor, primero que nada, verifiquemos cuál es su estado de salud. Cuando manda este informe, este grupo de la ONU, recibe el Estado ecuatoriano a través de Cancillería. La Cancillería hace un grupo de trabajo con SNAI, Ministerio de Salud, IES, Secretaría de Derechos Humanos. Y entre estas organizaciones arman esta mesa técnica científica para evaluar al ingeniero Jorge Glass. Y claro, dicen, bueno, vamos a escoger a médicos privados, a médicos de la red de salud pública, y incluso está involucrado, fue escogido un médico avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un médico alemán. Entonces, es aparte de esta iniciativa del Estado, esta mesa técnica, que es la que da el informe que es fundamental dentro de la audiencia de habeas corpus que se dio hace 2 semanas. Entonces, con estos antecedentes, creo que a muchas de las personas que estaban diciendo que los médicos pudieron haber sido parcializados de alguna manera o que sus peritajes y sus intervenciones no fueron lo suficientemente claras, yo creo que con esta explicación derribamos todos los mitos, sabiendo que viene avalado desde varias instituciones del Estado esos informes que fueron con los que finalmente el ingeniero Glass recuperó su libertad, ¿verdad? Ese fue el peso entonces que inclinó la balanza a favor del señor Jorge Glass. Ahora, de aquí en adelante, ¿qué pasa con el señor Jorge Glass? Entendemos de que solo puede transitar por la provincia del Guayas y un día lunes de cada mes debe presentarse a una localidad de la Fiscalía. Entiendo de que sigue con el grillete electrónico, pero luego de esto, ¿cómo va su proceso judicial? ¿Cómo continúa? Unas precisiones, él puede transitar por todo el Ecuador. Todo el Lo Ecuador, que no ya puede hacer es salir del país y tiene que cumplir con esta presentación mensual. Respecto a lo que va a pasar en la apelación, es lo siguiente. Si es que en la primera etapa de esta medida, de esta acción jurisdiccional del habeas corpus, había unos criterios divididos, unos que decían está bien que le hayan otorgado, otros que decían que no estaba correcto el otorgamiento. Creo que cuando vamos a ver la apelación, los criterios son más unificados. ¿Por qué? Cuando no existe un pedido de prueba nueva y cuando no hubo una prueba que quedó pendiente de evacuar en la primera audiencia, los jueces tan solo podrían referirse o observar lo que pasó efectivamente en la audiencia. Y lo que pasó en la audiencia fue, por una parte, la defensa de Glass pidiendo el habeas corpus con informes médicos debidamente avalados por el mismo Estado ecuatoriano, y por otra parte la defensa de la SNAI, que prácticamente se allanó a estos pedidos. Entonces no habría mucho debate, porque, vuelvo y repito, los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena tienen que revisar lo que hicieron el juez anterior. Y con esos elementos entendería que la única forma que pueden fallar los jueces es en la ratificación de este habeas corpus y de las medidas otorgadas por el juez de Manglar Alto. Doctor, también una inquietud, y esto lo hago porque usted también se pronunció en sus redes sociales. Muchas personas lo han criticado al juez Pedro Moreira, incluso también la reacción de algunos asambleístas. ¿Cree que hay un linchamiento mediático ante el accionar del juez que le otorgó el habeas corpus al ex vicepresidente? Miren, los jueces tienen que hablar a través de sus sentencias. Yo creo que el juez al que usted ha hecho referencia así lo ha hecho. Más allá de que no conozco el caso, tenemos que ser bastante críticos, no respecto a la persona que recibió el habeas corpus, sino
a por qué esta persona presenta el habeas corpus, y creo que volvemos a caer en lo mismo que habíamos indicado anteriormente. Uno, se van contra el juez, que es el eslabón más débil de la cadena, y dos, estamos inobservando que el Estado en general tiene colapsado el sistema de salud para todos los ciudadanos, lo cual se exponencia en un centro de privación de libertad. Eso es lo que puedo indicar respecto a este tema sin conocer a profundidad el caso. Doctor Carlos Alvear, en una situación sencilla para que todos entendamos, aquellos que no somos abogados, el señor Jorge Glass se está defendiendo en libertad, como utilizan ustedes esta frase técnica, ¿no? Se defiende en libertad, pero sus juicios continúan. Él tiene pendiente tan solo un juicio que está en etapa de apelación y va a continuar con él defendiéndose en libertad, así es. Correcto. ¿Algo más que le gustaría añadir en esta entrevista, doctor? Sí, por supuesto, y creo que la ciudadanía también lo vio el día de ayer, en horas de la tarde, cerca de la noche. El presidente de la Corte Constitucional dio una respuesta contundente a los pedidos del presidente de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura respecto a por qué que se debe limitar el habeas corpus. Y volvemos a la parte inicial de nuestra entrevista. Lamentablemente es un tema con un tinte político. Sí. Es el presidente de la República el que convoca a las autoridades, luego el presidente de la Corte Nacional, que debería ser alguien que domine perfectamente el derecho, y junto con otro abogado que es presidente del Consejo de la Judicatura, deben ser profesionales muy letrados y con asesores, vuelvo y repito, que dominen el derecho, hacen una petición ilegal, arbitraria, impertinente a la Corte Constitucional. Y si es que ustedes revisan ese texto, esa carta, no se cita ni siquiera un artículo con el cual ellos puedan fundamentar esa petición. Así que qué pena porque vuelve la política a inmiscuirse en cuestiones judiciales. Espero que haya sido todo esto, incluso la reunión convocada por el presidente, un lapsus, y que no se vuelva a seguir intentando manchar la justicia con la política. Ese sería mi mensaje final para ustedes y para toda la ciudadanía que nos escucha. Sin duda ha sido muy interesante escuchar la versión de usted, abogado defensor del señor ingeniero Jorge Glass Espinel. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y obviamente que siga sufriendo allá en la capital de la República el frío que tienen, porque acá en Guayaquil tenemos calor todavía. Ya empezó a salir el sol, así que estamos muy bien. Muy bien. Les mando un fuerte abrazo desde Quito y estoy siempre a las órdenes de Huancavilca y su audiencia. Muchas gracias. Estaremos también auscultando otros temas seguramente sobre este caso del ingeniero Jorge Glass. Muchas gracias, doctor Carlos Alvear Burbano.